Fabio Giraldo, él es abogado, experto en movilidad sostenible, seguridad vial y tránsito. Fabio, qué bueno volverlo a ver aquí en Consejo de Redacción. Muy buenos días para ustedes y para la televidencia. Usted es muy buena fuente en estos temas de movilidad. Ya hemos tocado algunos asuntos en términos de la alta accidentalidad de las motos y en ese sentido se toma una nueva determinación desde el Ministerio de Transporte y es cambiar la reglamentación para las llantas. Esto entraba en vigencia en el mes de mayo, como lo dijimos ahorita, repetimos que es para el mes de septiembre, pero hoy, en este momento, la gente no conoce la nueva normatividad, qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a cambiar. ¿Y es la segunda vez que lo aplazan o estoy equivocado? Es la segunda vez. Mire, yo la verdad voy a ser muy crítico con esto, pero si las personas no son bien informadas con respecto a la rotulación de las llantas, las personas no van a entender y eso no va a disminuir realmente los índices de siniestros viales en el país. Hay tres informaciones muy importantes que las personas deben entender, incluso esa rotulación ya está en los vehículos hace mucho tiempo, pero las personas no entienden, por ejemplo, esa rotulación. Es decir, las llantas en su parte exterior tienen una cantidad de letras que las personas ni siquiera entienden. Y hay tres informaciones en las llantas, yo le mandé a la producción. Ahí la estamos viendo, Fabio. Hay una rotulación muy importante y es la rotulación del índice de carga, el índice de velocidad y la fecha de fabricación. Entonces, si observamos, por ejemplo, el índice de carga, ustedes encuentran, por ejemplo, por allá donde dice más o menos 62, ese 62, ese es el 62H. 62H. Ahí lo estamos viendo. Así Ese 62 significa el índice de carga, significa que multiplicamos por 4 ese 62 y más o menos, si sería para un vehículo, nosotros estaríamos multiplicando por 4, estaríamos aguantando una carga de 62 por 4 en esa motocicleta. Y esa H, hay muchas letras que vienen en la rotulación y esa H significa que es un máximo de velocidad que esa llanta soportaría en esa letra porque es una rotulación internacional de 210 kilómetros por hora. ¿Eso qué significa? Que si las personas tienen una motocicleta de alto cilindraje, por ejemplo, esa llanta no le soportaría una velocidad superior o estaría expuesto infortunadamente a que la llanta se le explote. Pero hay una información mucho más importante y es la fecha de la fabricación. La fecha de la fabricación de la llanta tiene una numeración de 4 dígitos y esa numeración de 4 dígitos, si usted la observa, es la numeración que se encuentra en esa llanta. 2223. 2223, exactamente. Sí, usted tendría que partir ese número en 2, es decir, el 22 y el 23. Significa que esa llanta se fabricó en la semana 22 del año 23. Pero Fabio, ¿estos requisitos técnicos son para los fabricantes, para los distribuidores? ¿De qué países provienen? ¿Quiénes fabrican estas llantas? De todo el mundo. Lo que pasa es que este es un convenio o eso es un pacto que se hizo en el año 1958. Y apenas el gobierno nacional está diciéndole a los motociclistas o le está diciendo a los importadores de las llantas que empiecen a rotular las llantas o que se distribuyan en las llantas de las motocicletas con esta rotulación. Pero los moteros no deben cambiar sus llantas. Los moteros tienen que entender una cosa, que si usted compra una llanta segura, que compra una llanta vigente, pues usted no va a tener ningún problema. Por ejemplo, ese tema de la fecha de fabricación, y yo lo voy a decir con mucho respeto, aquí en Colombia se distribuyen llantas y ustedes van a almacenes de cadena y muchas veces le dicen, lleve 2 al precio de una, le están vendiendo llantas vencidas a usted generalmente. Y usted tiene que, cuando va a comprar su llanta para la motocicleta, incluso para el vehículo, certifique, pídale al vendedor que le verifique ese número de 4 dígitos a partir de cuándo fue fabricada la llanta, porque usted está comprando llanta vencida, aunque la llanta está nueva o aunque la llanta no ha sido usada, la llanta ya no tiene la misma capacidad de agarre que se debe tener cuando la llanta está en capa rodado. Eso significan dos cosas importantes, que se aumenta el tiempo o se aumenta el espacio de frenado y 2, no tiene el mismo agarre y significaría, por ejemplo, que la llanta cuando está suficientemente inflada tiene como que brinca, es decir, una llanta que se cristaliza y eso compromete la seguridad del motociclista. Fabio, pero entonces la pregunta del millón, esto sale, digamos, se pone sobre la mesa como una posible solución a muchos temas de siniestralidad con motociclistas. En realidad esto es una solución porque es que vemos que el problema muchas veces del motociclista no es la moto, no es el vehículo, sino la capacidad de manejar o la irresponsabilidad que pueda tener al volante. Si se exige, si la autoridad que permite el ingreso de las llantas al país o los que fabrican la llanta en el país
tiene una regulación desde el Ministerio de Industria y Comercio para que no ingresen llantas que no corresponden a la norma técnica, sí, porque es lo mismo con los cascos, Sebastián. El tema de los cascos, dicen, hace 6 años salió el tema de la reglamentación de los cascos, que son cascos reglamentarios seguros, pero en calle o en vía pública la autoridad de tránsito no puede sancionar a una persona si va con un casco que no es Es que se le iba a reglamentario. decir, ¿quién regula? ¿Quién va a coger una llanta de estas y va a decir si cumple o no cumple? Un policía tiene las herramientas para evidenciar si... o sea, eso Y se tiene- va Además- desgastando, se va borrando. Claro. ¿qué pasa? Además, porque en la norma o en el régimen de sanciones no existe una sanción que diga, por ejemplo, en el Código Nacional de Tránsito no existe una sanción que diga 8 salarios, 15 salarios mínimos de sanción por circular con un casco no reglamentario. Es decir, si no está estipulado en la sanción, no pueden sancionarlo. La sanción va directamente a los distribuidores o va directamente al fabricante con respecto a los cascos, y lo mismo debe ser con la llanta. Si a mí me pregunta, con todo el cariño, vuelvo y lo repito, eso no va a repercutir realmente en garantizar que se circule de manera segura si no hay una regulación directa al fabricante o directamente al ingreso de la llanta al país. Fabio, pero pones en evidencia un tema que también es preocupante y es el mercado negro de las llantas. Total, absolutamente. Ustedes se dan cuenta que en Antioquia y en todo el país, las personas, y eso es un llamado de atención a las personas que compran llantas regrabadas o reencauchadas. Dicen, me conseguí un segundazo muy Un bueno. segundazo bien bueno. Vos te imaginas, estás expuesto a que se te estalle la llanta, se te explote la llanta, y para nadie es un secreto que aquí hay un mercado negro, como le decías, Claudia, que distribuyen estas llantas, y también es un control por parte de la autoridad porque obviamente se está incumpliendo la norma técnica para la circulación con las llantas de las motos. Fabio, Imagínese pero la para poder cantidad. revisar esa rotulación, la persona que está haciendo pues toda esta actividad de tránsito debe ir a mirar la llanta, o existe un certificado que le entregan a uno al momento de comprar las llantas como para poderla revisar más fácil. Y la otra pregunta, llega entonces el mes de septiembre y las personas no han hecho el cambio, los paran en algún operativo, finalmente pues si uno no tiene cómo identificar que ha cambiado las llantas y no tiene ese registro, entonces nada pasa, no hay ninguna sanción. Vean, sí puede pasar, pero no por la rotulación. Es decir, a mí me pueden sancionar si soy conductor de motocicleta, no por la rotulación, sino porque está con el mínimo del labrado por debajo de la norma. Es decir, un agente de tránsito coge un profundímetro, demuestra técnicamente que la llanta está lisa. Tengan en cuenta que unas llantas que son pisteras, que son lisas, y eso lo debe tener también en cuenta la autoridad, y está por debajo del labrado, sí te pueden sancionar, porque ahí está el artículo 131, que está en el artículo C35 y dice llantas. Es decir, si las llantas están lisas, sí, pero no te pueden sancionar porque el rótulo no está. Es decir, lo que tienes que hacer como motociclista es, en este momento, verifique qué tipo de llantas tiene usted en su motocicleta, verifique el rotulado de las llantas y verifique específicamente, la llanta debe tener, entre otras informaciones, el ancho de la llanta, el ancho del rin, pero específicamente las 3 informaciones que le estoy diciendo es índice de carga, índice de velocidad y fecha de fabricación. 5 años tiene una llanta para el vencimiento, es decir, que usted contaría a partir de la fecha de fabricación, ese número que está en 4 lo cuenta hacia adelante y no compres una llanta que tenga más de 5 años. Me acaba de responder esta pregunta que nos hacía una televidente. ¿Cuántos años de vida, por ejemplo, tiene una llanta? Es 5 decir, años. 5 años. 5 años. ¿Y no depende del uso? Exactamente, independientemente del Claro, uso. digamos que la llanta puede tener 5 años, pero también depende del uso, porque si usted tiene una llanta que tiene 5 años y el desgaste es muy rápido, pues evidentemente hay que cambiarla por más de que esté dentro de la vigencia. Esa pregunta es muy importante, Claudia. Es decir, usted sabe por qué utiliza su motocicleta o utiliza su vehículo. Incluso cuando le hace el mantenimiento preventivo o el mantenimiento correctivo, los mismos mecánicos de confianza le dicen a usted, rote la llanta. En las motocicletas es muy difícil hacer rotación de llantas porque son de diferente diámetro, a veces la llanta delantera con la trasera. Pero usted sí debe ser consciente el labrado de la llanta, que es el agarre perfecto que debe tener la capa rodada. Hay gente que mide hasta la llanta con una monedita, los dientes Sí, de la sí, llanta sí. para ver si están entonces ya muy Pero deteriorados. yo qué recomendación le hago, Comidos. yo qué recomendación le hago a las personas. Hay unos profundímetros que usted puede tener, eso lo miden por milímetros. En la norma está especificado cuáles son los milímetros. Y lo más importante aquí es la velocidad y la carga. Una motocicleta no está diseñada para carga, una motocicleta está diseñada para 2 cosas, para tener su conductor y su acompañante, no está diseñada para la carga. ¿Eso qué significa? Que el tema de la carga, pues evidentemente es para que aguante una carga, pero también hay que verificar, muy importante, el catálogo del fabricante, y es muy importante lo que voy a decir, el índice de carga, es decir, se puede medir también y usted puede evitar un incidente o un estalle de la llanta cuando usted calibra con el aire
que le recomienda el fabricante en las dos partes, porque muchas veces es un índice de carga en aire en la parte delantera y en la parte trasera. Muy importante que lo cumplan al pie de la letra. Principales accidentes por esta falta de agarre en las llantas. Específicamente el tema del exceso de velocidad, y cuando van circulando en autopistas, evidentemente se aumenta el tiempo de frenado, pero específicamente no permite la frenada. Y muy importante lo que acabaste de preguntar, hay muchas motocicletas que circulan en Colombia que no tienen sistema de freno asistidos. Fabio, ¿cómo hacemos para que esta normativa no se nos convierta en un negocio? Si bien ya es un negocio, obviamente el tema de las llantas, que no se termine convirtiendo solamente en eso, en un negocio y no en una solución para el problema de accidentalidad. Yo creo que lo más importante es que ustedes, los medios de comunicación, tienen un papel muy importante aquí. Yo creo que esta información es una información que está abierta al público y esta información no puede ser sujeto a que un distribuidor diga: yo le vendo llantas con la norma técnica y le valen esto, y como son llantas marcadas, te valen un poquito más. No, esa es la norma que pide en Colombia. Es más, eso no está nuevo. Lo que pasa es que en Colombia lo que van a exigir básicamente es al fabricante. Hoy en Colombia hay llantas que realmente, de motocicletas, se lo digo con toda certeza, que ya tienen esta rotulación. Hay que llevarles información al usuario final, básicamente. Pero el llamado de atención a los moteros aquí en Consejo de Redacción y a esta hora de la mañana es solamente por curiosidad. Vaya y revise la moto y el estado de las llantas. Clau, le propongo algo, antes de que Fabio se nos vaya, para que incluso nos ayude a tener una lectura. Revisemos la opinión del día, porque son muchos los televidentes que a esta hora han estado participando sobre este tema. Sobre esta pregunta, miren, ya hay resultados y sobrepasamos las 3.100 visualizaciones a esta hora de la mañana. Pregunta: a partir del mes de septiembre comenzará a regir una nueva normatividad para las llantas de las motos. ¿Cree que esta medida ayudará a disminuir la accidentalidad en el país? ¿Sí? ¿No? Pues miren, en la plataforma X el 33% dice que sí y el 87% dice que 67, Clau. 67. Sí, es que estamos un poquito retiraditos. Dice que no. Sí. Muy bien, vemos en este momento Facebook, 43% dice que sí y el 57% que no. El 34% en Instagram dice que sí, el 66% dice que no. Esto demuestra que efectivamente la gente tiene muchas opiniones divididas frente al tema. Y por ejemplo, los ¿Ayudará? comentarios aquí rápidamente, porque las redes sociales están todo Inundadas. el tiempo las personas comentando sobre el tema de las llantas, que es muy importante, dice Oswald Irney Hoyos, pero que la accidentalidad, casi el 100%, son fallas humanas. Y dice Esmeralda también en Facebook que mientras se conduzca alcoholizado, con efecto de drogas, el irrespeto por la norma, pues la accidentalidad no va a cesar. Fabio, en conclusión, finalmente, pues esto hace parte de la solución, pero realmente nos falta mucho para llegar a una solución definitiva en términos de accidentalidad vial. Sebastián, ¿qué ibas a No, decir? sí, iba a decir, Fabio, si en algún momento se pensaría lo mismo con las llantas de carros, de vehículos como tal. No, las llantas de los vehículos están rotuladas, es lo mismo, tiene la misma No, información. pero me refiero a medidas más drásticas o por lo menos que piensen en cómo evitar la accidentalidad. Mire, yo creo que aquí sí hay que hacer un esfuerzo por parte de la autoridad desde el punto de vista operativo, porque ustedes se dan cuenta que hacen unas inspecciones en el tema, por ejemplo, los gases en muchas áreas metropolitanas de todo el país. No hablemos solamente del área metropolitana de Medellín. Yo le propongo a la autoridad de tránsito, y cuando hacen una inspección, específicamente para que se cumpla el artículo 28 de la ley 769, en donde dice las garantías mínimas mecánicas para la circulación de un vehículo, cualquiera que sea, y específicamente el tema de las llantas, pero con puntos pedagógicos claros, y obviamente cuando haya un conductor que esté con llantas lisas, pues evidentemente proceder a la respectiva infracción y a la inmovilización del vehículo. Si se hace de esa manera, acompañado con un tema informativo en medios de información como estos y de las mismas autoridades, sí podemos lograr algo. Mientras tanto no, porque tenemos que enseñarle al ciudadano de manera final que sepa comprar y que sepa leer la rotulación de las llantas para que compre llantas seguras y que ojalá pues evidentemente no tenga ningún problema mecánico. Mejor dicho, la solución es combinada. Esta medida más la conciencia ciudadana. Y el control operativo y el por las control autoridades. por parte de las autoridades. Total. Es decir, son tres los puntos que podrían concluir en una solución a evitar esta Sí, señor, accidentalidad. sí, señor. Fabio, gracias por estar con nosotros. Muchas Bienvenido gracias siempre a a Consejo usted. de Redacción. Muy Muy amable. amables, con todo gusto.